Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Muy buenas noches. Una noche más de controversias, en estos miércoles habituales a partir de la hora 21, aquí por la televisión pública fueguina. Como siempre, un saludo muy especial a Ushuaia, Río Grande, Tolwyn, mi reina y mis dos princesas, como cada miércoles. Bueno, señores, faltan 38 días para el 14 de mayo, elecciones en la provincia, elecciones que se están haciendo esperar, pero que no hay tiempo prácticamente, estamos hablando de 38 días. ¿Cuánto pueden hacer los candidatos en 38 días? Bueno, veremos. Y para el 22 de octubre, para las elecciones nacionales, faltan 200 días exactamente. En la provincia, con una oferta electoral amplia, demasiado amplia para mi gusto, o por lo menos para mi opinión, con mi humilde opinión, en todo caso. Estamos hablando de más de 1.100 candidatos. 1.100 candidatos. ¿En cuánto tenemos? ¿Qué cantidad de votantes hay en Tierra del Fuego? 5 candidatos para la gobernación y vice, 6 candidatos para intendente de Ushuaia, 6 candidatos para la intendencia de Río Grande, 4 candidatos para la intendencia de Tolwyn. Para los consejos deliberantes, Tolwyn tiene 10 listas para concejales. Tolwyn, 10 listas para concejales. Río Grande tiene 19 listas para concejales. Ushuaia tiene 20 listas para ocupar las 10 bancas del Consejo Deliberante. Y hay 15 listas para los legisladores provinciales. Digo, en total, mucha oferta. Hasta el momento, propuesta nada. Dicen que últimamente, o por lo menos en las últimas elecciones, los votantes se inclinan más por las caras que por la oferta. Lo cierto es que este año nos habíamos propuesto hacer los debates, como hemos hecho cada año electoral aquí en Controversias, pero no nos dan los tiempos, desgraciadamente. Es decir, insisto, más de 1.100 candidatos. Por supuesto que en un debate no pueden entrar absolutamente todos los candidatos de una misma lista, donde normalmente entran los primeros candidatos. Pero volvemos a lo mismo, digo como para que usted tenga una idea. Faltan 38 días para hacer las elecciones, este programa va una vez por semana y hay más de 1.100 candidatos. ¿Qué cantidad de listas? Se las repito por si no escuchó bien. Hay 5 candidatos para la gobernación y la vicegobernación. Hay 6 candidatos para la intendencia de Ushuaia, hay 6 candidatos para la intendencia de Río Grande y hay 4 candidatos para la intendencia de Tolwyn. 10 listas para el Consejo Deliberante de Tolwyn, 19 listas para el Consejo Deliberante de Río Grande y 20 listas que van a pujar por los 10 lugares en el Consejo Deliberante de Ushuaia. Y en el caso de los legisladores provinciales, 15 listas. Insisto, mucha oferta, poca propuesta, o por lo menos hasta el momento, si bien recién la semana anterior, recordemos, el viernes de la semana anterior, fue el día en que la justicia electoral terminó de alguna manera aprobando hasta el momento las listas. Bueno, un contexto de país difícil, que quizás no tenga mucho que ver con la provincia, o por lo menos con el contexto de país. Ayer justamente... Ayer descubrí algo que realmente me hizo parar los pelos, y los pocos que me quedan, o por lo menos los que tengo. En el Chaco, ¿sí?, donde es gobernador Jorge Capitanich, quien pretende, o por lo menos aspira, si hay paso, a pelear un lugar por la presidencia de la Nación, la verdad que yo desconocía esto. Un canal televisivo de la capital federal realizó una nota con más de 100 profesores, señoritas, señoritos, que van a dar clases en Resistencia, pero que viven normalmente como mínimo a más de 60 kilómetros de la ciudad. Y que van a dedo, porque no les alcanza. Un maestro de grado en Resistencia gana 80.000 pesos, perdón, 90.000 pesos, y si tiene algún cargo más puede llegar a aspirar a unos 130.000 pesos. Ese mismo maestro que vive quizás a 60 kilómetros de Resistencia, que tiene que ir todos los días, ahí estamos hablando de educación. Estamos hablando de educación. En una provincia donde quien es gobernador aspira a ser presidente de la Nación. En una provincia donde hasta inauguran una canilla. ¿Recuerdan? El llanto del actual gobernador Capitanich
en el Chaco, un día inaugurando una canilla. Pero bueno, lo decimos, tenemos un país demasiado grande, demasiado extenso, y donde quizás la clase dirigente, salvo, como digo siempre, honrosas excepciones, está muy lejos de las reales necesidades, repito, del ciudadano. Un ciudadano que hoy no le alcanza lo que gana, donde quizás no tenga para pagar un alquiler, donde hay grandes problemas. Ahora aparentemente la ley de alquileres sería derogada. Dicen por decreto, por 6 meses, vamos a ver qué pasa. Pero bueno, hoy va a estar con nosotros quien es candidato por propuesta republicana por el PRO, a gobernador de la provincia. Estamos hablando del actual diputado Héctor Tito Stefani, donde vamos a hablar absolutamente de todo. Y si usted tiene alguna pregunta para hacerle a Héctor Stefani, ¿sí?, nos puede enviar un WhatsApp. ¿Sí? No podemos atender el teléfono, sí, un mensaje de WhatsApp, ahí lo vamos a ver bajo pantalla, al 2901-510964. Si tiene código QR, mucho más fácil, lo acerca al televisor y se comunica directamente con nosotros. Señores, luego de la pausa, Héctor Tito Stefani, actual diputado nacional por el PRO y candidato a la gobernación de Tierra del Fuego por propuesta republicana. Pausa, la primera y volvemos. Lo decíamos, está con nosotros quien es candidato a la gobernación de Tierra del Fuego, a la gobernación, decimos, por propuesta republicana por el PRO, Héctor Tito Stefani, actual diputado nacional. Bienvenido. Gracias por la invitación. Aprovecho a saludar a toda la teleaudiencia, que sé que este programa sale en Río Grande, Tolwyn y en Ushuaia. Y en la Patagonia. Y en la Patagonia. Y en la Patagonia. Este programa lo he visto, este canal sale, no exactamente el programa, toda la programación sale en lugares como Neuquén, Bariloche, en todos los lugares donde está Supercanal sale Canal 11. Así que la verdad que bueno. Bueno, bienvenido. No sé si va a coincidir conmigo un poco lo que yo planteaba al principio, ¿no? ¿Qué cantidad de electores hay en Tierra del Fuego? No, hay 190.000 habitantes, la cantidad de electores no sé cuántos van a estar habilitados en el padrón de la justicia. De todos modos, lo que yo planteaba, demasiada cantidad, está bien, con todo el derecho que tiene todo el mundo a presentarse y demás, pero estamos hablando de más de 1.100 puestos propuestos para una elección para los distintos estamentos. En el caso de la gobernación son 5 candidatos. La fórmula usted la comparte con Paulino Rossi. Paulino Rossi, que hoy por cuestiones de espacio y de escenografía no ha podido estar, pero sí lo vamos a ver. Estaba invitado. Estaba invitado, sí, por eso. Pero y iba a venir, se venía de Río Grande del programa, con todo gusto. Bueno, le gusta a Paulino el compartir las propuestas, debatir y charlar. Ahí lo tenemos a Paulino en un slide. Bueno, a ver, todo el mundo decía quién va a ser, o por lo menos hasta hace un tiempo atrás, quién va a ser candidato por Juntos por el Cambio, es Héctor Tito Stefani, el actual diputado. ¿Qué pasó? ¿Por qué la decisión del PRO de Juntos por el Cambio? Digo para que se entienda, ¿no? Sí, bueno, en realidad no nos pudimos... Hay varias cosas, ¿no? La primera cosa que me parece que hay que decir es que a muchos de los partidos los obligó a tomar decisiones quizás no muy acertadas, este adelantamiento de las elecciones con tanto tiempo antelación a los cambios de gobierno, ¿no? Estos apuros que tienen los gobiernos provinciales porque no les agarre la ola expansiva de la economía nacional. O sea, la economía nacional hace que todos los días estemos en un hilito de coser en equilibrio porque, digamos, no se sabe cuándo, hasta qué punto se va a sostener. Y eso hizo que muchos gobiernos provinciales, inclusive, adelantara las elecciones para el 14 de mayo. ¿Cómo define este momento político a nivel nacional, Stefani? Desastroso.
Yo creo que este es el peor presidente de la historia de la Argentina. Y es la primera vez, desde que tengo uso de razón, que un argentino asalariado formal es pobre. Es la primera vez que un argentino que tiene trabajo formal, que está registrado, es pobre, no le alcanza la plata para vivir. Pero digo, una provincia que tiene una democracia de baja calidad, que no tiene paso, entonces los partidos que tienen internamente alguna alianza no tienen un mecanismo claro y transparente de elegir a sus candidatos. Perdón, democracia de baja calidad, ¿qué significa? En el mundo pasan dos cosas hoy. El mundo es capitalista desde el punto de vista económico y es democrático. Pero las democracias tienen de 0 a 100 diferentes tipos de calidad. ¿Qué es una democracia de calidad? Y es una democracia donde hay un equilibrio entre los poderes, donde los gobiernos se alternan cada 4 años. Yo hace un tiempo fui invitado por la Embajada de Taiwán, a Taiwán, hace 3 meses. No tienen 3 poderes, tienen 5 poderes. Poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, poder de examen. Ninguna persona entra a la administración pública, no importa qué cargo desempeñe, sin rendir un examen, ni asciende en su carrera administrativa sin rendir un examen, sea médico, bombero, empleado administrativo. Y poder de control. Hay una auditoría de cómo gastan sus recursos cada uno de estos poderes y estos dos son independientes. ¿Sabes qué? El presidente del país perdió las elecciones. Cada 4 años se renuevan. Tienen políticas públicas que sostienen. Es una democracia de alta calidad. Nosotros tenemos una democracia de las más baja calidad de todo el planeta. Ahora, entonces, pero quiero terminar con esto, pues si no pierdo el hilo. No hay paso, no hay boleta única, seguimos con todo el sistema de imprimir una cantidad de boletas y un gasto de dinero y el medio ambiente. No hay ficha limpia. Alguien que fue sentenciado por caso de corrupción puede ser candidato. Eso es una democracia de baja calidad. Ahí vos te das cuenta que la democracia es endeble. Y además vas a una elección y en la del 19 el voto en blanco sacó el 26% de los votos. Y la lista de legisladores que más votos sacó el 12, y pico. Bueno, no deja de ser un antecedente importante y no deja de ser, de alguna manera, un descontento de un pueblo que está cansado de su clase política y que, insisto, salvo honrosas excepciones, esa clase política está muy lejos de las reales necesidades de la gente. Bueno, ahí te voy a chusear un poquito. A ver. Nosotros no venimos a la política en un plato volador. Emergemos de la sociedad. Y está muy bien lo que decís de no generalizar. Es decir, todos los docentes son tal cosa, todos los policías son tal otra, todos los políticos son tal otra. Cuando vos mirás la clase política de la Argentina, te estás mirando en el espejo. Y si vos no te gusta la clase política, tenés que participar para que esa clase política se renueve y con tu participación vas a correr a los que están. Si vos no participás, tenés que caer en esta clase política, que comparte con vos, está muy lejos de representar al ciudadano común. Muy lejos, porque la política tiene una agenda que no es la de los ciudadanos. La política tiene unos privilegios que no son los de los ciudadanos comunes. Entonces eso genera esta diferencia entre una clase y la otra. Ahora, hay que involucrarse, hay que participar y hay que cambiar esta realidad que tenemos en Tierra del Fuego y en toda la Argentina. Como diputado, el año pasado, ¿qué cantidad de sesiones hubo? Mira, no pregunto si asistió. Asistí a todas, no falté nunca. Para mí representar a los fueguinos es una responsabilidad, es un honor. La verdad es que muy pocas, inclusive no hubo funcionamiento de las comisiones. Yo participo en 6 comisiones en el Congreso. 2 veces nos reunimos, una en intereses marítimos y otra en defensa del consumidor. Para que se entienda, ¿por qué? Porque no hay actividad parlamentaria, porque primero la pandemia y después
el Congreso entró, parte de la baja calidad que tiene la democracia en la Argentina es que ese equilibrio de poderes no es tal. El Poder Ejecutivo, este es un sistema presidencialista, el que tenemos en la Argentina, hiperpresidencialista, donde el Ejecutivo necesita tener mayoría en el Congreso para tratar los temas que a él le interesan. Entonces, es muy difícil que alguna propuesta de la oposición pueda tener, si no tenés mayoría, acceso a que se transforme en una ley. Mira, yo te voy a contar algunas cosas que a mí me pasaron como diputado. Vos sabés que nosotros tenemos hay proyectos que yo presenté de ley que no tienen grieta. Algunos que tienen que ver con políticas públicas a largo plazo, como tener una bandera de buques de toda la Argentina en Tierra del Fuego, porque Tierra del Fuego no tiene impuestos. Y hoy la Argentina invierte o gasta 6.000 o 7.000 millones de dólares en transportar su carga, el 90% de esa carga es a granel, es cereal. No tiene barcos, se quedó sin barcos, cuando en el año 46 era la tercera flota naval mercante del mundo. Digo, para entender, bandera de conveniencia se denomina, ¿no? No, bandera argentina. La bandera, un segundo registro de en el mundo aparecieron las banderas de conveniencia, que son banderas que tienen menos impuestos. Entonces, los dueños de los barcos llevaban ahí a esa bandera, Bahamas, Panamá. Entonces, los países que hicieron, como vos no solamente perdés la carga, sino que perdés el empleo de la gente que está a bordo y también perdés la industria naval, que es muy importante. Para que vos tengas una idea, Suiza no tiene mar, pero son los productores número 1 de los motores Sulzer que impulsan a los buques de gran porte. O sea, la industria naval es importante. Entonces, ¿qué hicieron algunos países? Primero Alemania, después España, después Italia, después Francia. Crearon un segundo registro en otro lugar del país con menos impuestos. Nosotros lo que hicimos, yo en el Congreso hice mucha política comparada, busqué en qué países del mundo habían resuelto los problemas que nosotros tenemos. Y empecé a tratar de tener ese tipo de leyes o de proyectos de leyes que no tuviesen grieta. Digo, acá no importa quién gane, la marina mercante es necesaria. Presenté un proyecto, nosotros tenemos un problema con la falta de sol, que lo tiene Canadá, y con la vitamina D. En Canadá, por supuesto que me dio el dato una doctora de acá, lo empezamos a investigar con mi equipo. En Canadá, en pocos años subieron a niveles normales de vitamina D, incorporando por ley esa vitamina a los alimentos. Este es un problema, ya que se ve en la Patagonia esto, no es un problema de Ushuaia, es un problema de Tierra del Fuego y de la Patagonia, muchas provincias de la Patagonia. Un proyecto que, si vos me decís, debería salir porque no tiene grieta, es fácil de aplicarlo, ni siquiera pasó la Comisión de Salud. Ahora, en términos generales, cuando uno analiza lo que se ha visto de la actuación de senadores por un lado y diputados por otro, prácticamente todo el año pasado se trabajó sobre el tema de la justicia, que no digo que no sea importante, pero prácticamente se trabajó en blindar determinadas necesidades que había, en este caso de la vicepresidenta. ¿Y la gente? ¿Y las necesidades? ¿Y la ley de alquileres? ¿Y cuántas cosas más que no se vieron, no se trataron? Las comisiones no se reunieron. Entonces, realmente ahí es donde aparece la bronca de la gente y donde de pronto aparece, digo, por dar un nombre, un Milei. Un tipo que es anticasta total, con una verborragia muy especial, una verborragia que llega a los jóvenes, ¿sí? Porque hoy convengamos, es decir, prácticamente los partidos políticos no existen, demasiadas alianzas y todo lo demás. Es decir, hasta ese punto hemos llegado en la Argentina cuando se habla de que la meritocracia, a ver, la meritocracia existe. Lo decía el otro día la vicepresidenta, o por lo menos lo dijo una vez. Bueno, esa es la receta que ha aplicado este gobierno en estos últimos 3 años y medio. Y nos está yendo, no mal, pésimo. Pésimo. Hoy nosotros tenemos en Tierra del Fuego un 30% de pobres, o de gente que no alcanza la canasta básica, y un 9% de indigente cuando nunca pasó. Hay 190.000 habitantes en Tierra del Fuego, que es el último censo, 190.641. Y tenemos gente que trabaja, que tiene trabajo formal y que no le alcanza para vivir. O tenemos un docente que tiene que hacer 3 turnos para poder sostener a su familia.
Digo, ¿este es este gobierno? Hasta acá llegamos con este gobierno. Un gobierno con muchísima corrupción, un gobierno que, digo, la inflación que tenemos, la inflación mensual que nosotros tenemos es la que tienen los países en el año, pero no los países de Europa, los países que son vecinos nuestros. Un gobierno que se encargó de... La agenda prioritaria del gobierno era blindar a la vicepresidenta para que la justicia, para que no termine presa. Dicen que en la vida uno hace lo que puede, después lo que debe y termina haciendo lo que quiere. ¿En qué punto está Héctor Stefani? Nosotros, porque me acompaña un grupo de gente, yo creo que hay dos cosas que son las que tenés que hacer y las que querés hacer. Las que tenés, vos tenés que estudiar o querés estudiar. Si vos tenés que estudiar, no creo que te vaya muy bien. Si vos querés estudiar, te va a ir bien, porque vos le ponés voluntad, el corazón, la pasión y todo tu esfuerzo. Yo estoy acá porque quiero. Nosotros estamos acá porque queremos. Nosotros queremos gobernar Tierra del Fuego. Nosotros tenemos un proyecto para cambiar esta realidad. Nosotros lo único que hemos tenido en este último tiempo es gobernadores que administran la cosa pública y la administran mal. ¿Qué propone? Nos metemos un poco porque, a ver, diagnósticos, creo que la gente ha cansado absolutamente, siempre mirando para atrás, y yo digo que es bueno conservar la memoria. Yo el otro día, en programas pasados, planteaba algo que había dicho el actual ministro de Economía, que tiene que ver con la 19640, con la famosa adenda que el año pasado presentaron ante el Congreso de la Nación, con lo que significaba para el Producto Bruto Interno la 19640 y demás. Este año de nuevo hubo algunos ataques, de alguna manera, inclusive por parte de uno de los economistas del PRO también, que lo dijo. Y estamos un poco cansados aquí en Tierra del Fuego de que seamos un poco el Cordero de Dios. Es un tema que me gustaría hablar un poco. Pero nos metemos en, digamos, la gente necesita saber qué es lo que va a hacer. En este caso, Héctor Tito Stefani para Tierra del Fuego. Sí. A mí primero me interesaría saber qué es lo que estamos haciendo hoy. Yo nunca vi en Tierra del Fuego un plan de gobierno del gobernador Gustavo Melella. Nunca. Nunca vi un plan que me digan, che, mira, vamos a hacer esto. ¿Tiene relación con Melella? ¿Lo ha visto? Lo veo, sí, lo vi en el acto del 2 de abril. ¿Se comunican normalmente? No, normalmente no. No, nos saludamos amablemente. Digo, la política tiene una cuestión personal y una cuestión profesional, ¿no? En la cuestión personal, yo no tengo problema con ningún dirigente de Tierra del Fuego. La cuestión política, profesional, estoy en las antípodas de lo que él piensa y lo que impulsa como modelo. Nosotros, hace 2 años, que fue un poco también lo que nos hizo que tomáramos algún distanciamiento de Juntos por el Cambio. No de Juntos por el Cambio, bueno, y nosotros somos parte de Juntos por el Cambio. Digo, si algunos dirigentes de Juntos por el Cambio, ¿no? Hablo puntualmente de Pablo Blanco y de Federico Frigerio. Ni siquiera lo tengo en cuenta a Bertotto porque Bertotto es empleado de Pablo Blanco. Pero nosotros hace 2 años empezamos a pensar en un proyecto para gobernar Tierra del Fuego. Y empezamos a hacer esto que a mí en el Congreso me dio muy buenos resultados, que es hacer política comparada. Tomamos 50 países que son islas y los ubicamos en el globo terráqueo, los pusimos por latitud y por longitud, comparamos población, recursos naturales, qué habían hecho, cómo habían desarrollado su sistema administrativo, su educación. Nos quedamos con 3 o 4 países y empezamos a armar un programa de gobierno para Tierra del Fuego. Y empezamos a trabajar en el área de gobierno, con el cambio que necesitamos estructural de la educación. Nosotros estamos preparando chicos para el siglo que pasó. Y nosotros debemos preparar chicos para el siglo que viene. Nosotros tenemos que hacer un cambio en nuestro sistema educativo. Y Tierra del Fuego es una provincia que tiene muchos recursos coparticipables. No es una provincia que no tiene recursos, es una provincia que para 190.000 habitantes es el ratio más alto de toda la Argentina, entre recursos y personas. Y ahí empezamos a entender
que necesitamos tener una currícula donde los chicos quieran ir a la escuela, a aprender. Nosotros tenemos que alfabetizarlos en investigación científica. Nosotros tenemos que alfabetizarlos en qué datos ellos consiguen de Internet. Se meten en Google y sacan cualquier tipo de dato, pero ¿qué hacen con esos datos? ¿Cómo hacen que esos datos le den provecho? ¿Cómo utilizan bien esos datos? Alfabetizarlos en información. ¿Cuál información es real y cuál no es tan real? Estamos en un esquema con las redes sociales y con los medios de la posverdad, de tener que determinar esto que estamos leyendo o esto que estamos escuchando si es real o no es real. Alfabetización emocional, que nosotros sabemos, hoy sabemos nosotros lo que es la empatía, lo que es el lenguaje no verbal. ¿Y por qué no se lo enseñamos a los chicos? Ahora, seguramente quien nos está viendo en este momento debe estar pensando, entiendo o no entiendo lo que me dice el candidato. ¿Por qué? Porque hay algo fundamental que es traspasar las ideas al idioma de la gente, al idioma común. Es parte de la comunicación, verbal y no verbal. Y seguramente está preguntando qué piensa hacer si llega o por qué lo tengo que votar a Stefani. Bueno, te estoy contando. Para mí, la educación es fundamental, la salud es fundamental, la vivienda es fundamental. Te estoy contando lo de la educación. Para mí hay que transformar el sistema educativo. Para mí, en esa transformación, nosotros tenemos que ir a la doble escolaridad, tenemos que tener un plan de infraestructura de escuelas y tenemos que tener un docente bien pago. No puede ser que en Tierra del Fuego tengamos un docente para vivir. Si nosotros decimos que es importante, tenga que hacer 3 turnos para poder subsistir. Y además tenemos, comparado con otros lugares, Cava, por ejemplo, que es el lugar que nosotros sacamos el plan para hacer espejo, tenemos más docentes por alumno que Cava. Tenemos más docentes por alumno que Cava. Bueno, el sistema educativo para nosotros hay que transformarlo. Si nosotros nos fijamos en qué hicieron los países que le va bien económicamente, no los que le va mal. ¿Qué nos vamos a fijar en Cuba, en Venezuela? ¿Para qué? ¿Para ser más pobres? ¿Para seguir con la cultura del pobrismo? ¿Para no tener empresa? ¿Para tener un Estado que se haga cargo de todo el mundo desde el punto de vista de generar militancia política? Para nosotros el Estado es muy importante en la transformación que queremos hacer, pero un Estado profesional donde el empleado público esté formado, tenga su carrera, no se lo persiga por lo que publica en una red, ¿no? Si por ahí hay gente, yo voy a una reunión y no sé quiere sacar una foto conmigo, pues si tiene una foto conmigo, por ahí le sacan el cargo, o eso se tiene que terminar. Eso desde el punto de vista de la educación. Desde el punto de vista de la salud, lo mismo. Tenemos una obra social que es lamentable. Nosotros recibimos todos los días reclamos de la gente. Es lamentable el funcionamiento de la obra social. Y no es que no tienen recursos, es la única farmacia que da pérdida de la Argentina. A cualquier farmacéutico le va fantástico. A nosotros, a la farmacia le va mal. Comparado la salud en Tierra del Fuego con respecto al resto del país, ya que habla de niveles comparativos, ¿cómo ve la salud en Tierra del Fuego respecto al resto del país? Yo creo que tiene mucho por mejorar. La salud en el país tiene que tener una transformación importante. Cuando un médico llega y te atiende para curarte, vos ya te enfermaste. Y la salud pública tiene que trabajar muchísimo en la prevención. No es lo mismo que comés, si haces ejercicio, como el 80% de las enfermedades crónicas no transmisibles no se curan con prevención. Y después el Estado tiene que invertir un montón de recursos en curar a esas personas que, si lo hubiésemos tenido prevención, no le hubiese pasado nada. Entonces, vuelvo otra vez. Si la educación es importante, hay que invertir recursos en educación. Si la salud es importante, hay que invertir recursos en la salud. ¿Y en dónde hay que invertirlo? Hay que invertirlo en la prevención. Hay que invertirlo. Vos al hospital público vas 2 veces en tu vida. Al centro de atención primaria podés ir mucho más rápido, no tenés problema para conseguir turnos, pero ahí el Estado te tiene que proveer de todas las disciplinas que vos necesitas para resolver tus problemas. Tenés que tener en cada centro periférico todos los profesionales necesarios para que vos puedas atenderte. Pero el Estado que nosotros pensamos, en la modificación de salud que nosotros pensamos para Tierra del Fuego, es una salud que trabaja mucho más en la prevención que en la cura. Termina con 2 quirófanos, dos importantes de alta complejidad, uno en Ushuaia y uno en Río Grande,
Eso también va acompañado de una terapia intensiva importante, porque si vos tenés quirófano de alta complejidad, podés traer profesionales a operar acá, pero necesitas una terapia intensiva importante, necesitas que los profesionales ganen bien y necesitas que otros profesionales vengan a Tierra del Fuego como venían en algún momento, porque había un beneficio económico, porque tenían la posibilidad de acceder a una vivienda, porque tenían la posibilidad de acceder a una tierra. Digo, nosotros creemos que la salud hay que darle ese tipo de importancia. Se nos está yendo el programa, pero vamos ¿Ya? No, digo, se nos está yendo el programa porque tenemos que hacer una pausa, la primera. Nos quedan todavía 20 minutos. Me asustaste. No es para tanto. Bueno, señores, estamos con Héctor Tito Stefani, candidato a la gobernación por el PRO. ¿Ya tiene el número de lista? 138. 138. 138. Bueno, señores, pausa. La primera, recuerden, estaban entrando llamadas telefónicas, no podemos atender llamadas telefónicas. Cualquier pregunta o sugerencia a nuestra línea de comunicación por WhatsApp, que ya ven bajo pantalla, 2901-510964, y se comunican con nosotros. Pausa, la segunda y volvemos. Seguimos, estaba mirando algunos de los mensajes que estaban llegando. A ver, para mucha gente aquí en Tierra del Fuego, o gran parte, el PRO, o Juntos por el Cambio en su momento, digamos que era lo que se conocía, en la época de Macri, no fue muy amigo de Tierra del Fuego. Es decir, y los ataques empezaron a venir en forma cuasi constante. ¿Es el monstruo? ¿El PRO es el monstruo Juntos por el Cambio? Nada que ver. Nada que ver. A ver. La verdad es que durante el gobierno de Cambiemos, donde estaba Macri de presidente, a Tierra del Fuego se le devolvió con el decreto 1049, que en el 741 había sacado los beneficios impositivos del gas y de los hidrocarburos. Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri se lo devolvió. El decreto, esta resolución que acaba de dictar Massa, con inversiones después de las 250 millas offshore o costa adentro de $10 millones, 250 millones de dólares, es gracias al decreto 1049 del gobierno de Cambiemos. El gobierno de Cambiemos creó la resolución 47 del año 18 de la Secretaría de Industria, que está vigente, por la cual vos podés acreditar origen teniendo un 50% del producto que no lo haces acá. Hasta el gobierno de Cambiemos vos no podías exportar una puerta de madera, porque si el picaporte no lo habías hecho en Tierra del Fuego no podías acreditar el origen. Entonces ese error es un relato, pero el dato mata relato. Mirá, la ley 19640 es una ley del gobierno de facto. No es ni de Boca ni de River, es del gobierno de facto. Es una ley que, si se quiere cambiar, el Congreso es el que tiene que cambiar esa ley. No puede un presidente cambiar la ley. No puede. Pero sí el subrégimen industrial. El subrégimen es un decreto que está dentro de la ley. Ahora, peligrosamente este gobierno cambió el subrégimen, lo amplió, pero le cambió varias cosas y se metió con la ley. Creó un antecedente, tocó cosas que la ley tenía que no podría haber tocado. El haber tocado, haber bajado el tope de los autos para que paguen impuestos, haber bajado el tope de las motos, haber bajado... Eso es la ley, no es el subrégimen. Vos por el decreto podés modificar el subrégimen, pero no podés tocar la ley. La ley la toca el Congreso. Las leyes en la Argentina son del Congreso. Hay dos cámaras, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Pasa por la Cámara de Diputados, la aprueba, pasa a la Cámara de Senadores, la aprueba, va al Poder Ejecutivo y si no la veta se promulga y es una ley. Lo cierto es que más allá de todo esto, año tras año, Tierra del Fuego tiene ataques constantes. Y el último, a ver, Melconian es uno de los economistas de Juntos por el Cambio, la Unión Cívica Radical, del PRO, ¿de quién? Melconian ¿Quién trabaja? Melconian es un economista de Juntos por el Cambio, más cerca del PRO. Pero el ataque más importante que tuvo la ley, la primera vez que un funcionario público escribió, fue Massa.
Massa la puso en la adenda del presupuesto y dijo, hay que revisar esto, hay que tender a la eliminación. Y Jorge Kass o el mismo Culfas tienen un libro escrito de que hay que eliminar la ley 1940. La defensa la hicimos nosotros como diputados fueguinos del PRO en el Congreso. Si querés después te paso el audio. O sea, nosotros, a ver, la Argentina va a mirar esta ley porque nos genera a nosotros un montón de beneficios, pero es una de las pocas políticas públicas que la Argentina tuvo con éxito y que se sostuvo durante 5 décadas. ¿Qué queremos en la Argentina? Bajar los impuestos para que vengan los empresarios e inviertan. Lo logramos en Tierra del Fuego y queremos sacarlo de Tierra del Fuego. ¿Hay trabajo conjunto en el caso de senadores y diputados? No importa qué partido, estamos hablando de senadores y diputados por Tierra del Fuego, en el caso de la ley. Todos los senadores y todos los diputados sabemos la importancia que tiene la ley 1940 para Tierra del Fuego. Algunos no se enteran mucho, porque esos beneficios hay que aprovecharlos en esas circunstancias para que la provincia crezca, para que la provincia eso lo utilice para atraer inversiones, para generar trabajo. No es lo que pasa. Digo, ¿no? ¿Qué hemos hecho con la ley 1940? A la pregunta, ¿todos trabajan juntos? La respuesta fue, algunos no se enteran. No, el gobernador, digo, los diputados y los senadores siempre votamos a favor de la ley 1940 y la hemos defendido cada uno con sus posibilidades, obviamente, pero ninguno fue y estuvo a favor de que se derogue o que el subrégimen. Nosotros creemos que la ley para Tierra del Fuego es importantísima, es una herramienta, pero que la hemos tenido en la caja, no la hemos aprovechado. La ley tiene unas posibilidades de utilización que este gobierno no las utilizó. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, con esto que te decía, de las industrias que se pueden generar a través de que vos podés acreditar origen con la madera, con la turba, con la pesca. La ley 1940, con la industria del conocimiento. La industria del conocimiento es importantísima. Nosotros tenemos cruzada la fibra óptica por el estrecho hace un montón de tiempo. Nosotros tendríamos que tener internet de la mejor calidad y yo te puedo garantir que muchos de los argentinos que programan o muchos de los turistas que nos visitan que programan vivirían en Ushuaia y en Tierra del Fuego. No tengo duda yo de eso. Pero nosotros lo que estamos haciendo es recibimos una cantidad de dinero con participación, la distribuimos en salarios no públicos, generamos arriba del empleado público una cantidad de categorías militantes, ¿no? El director que yo conocí en la administración pública no existe más. En los lugares donde había un director hay 5, y hay un coordinador, y hay un jefe de programa, y hay 3 subsecretarios, y hay 2 secretarios, unos sellos así de largo de gente que no tiene idea de lo que está haciendo. Esa es la transformación que nosotros venimos a hacer de Tierra del Fuego. Eso significa gobernar, no administrar. Stefani es electo. ¿Cuáles van a ser las 3 primeras medidas que va a tomar si es electo Stefani? Las 3 primeras medidas que voy a tomar. Las 3. Nosotros, si somos electos, vamos a ir el día que asumamos con el paquete de leyes que esta provincia necesita transformar para generar trabajo, para generar vivienda. Esto que te contaba de Taiwán, en un lugar como este, viven 23.600.000 habitantes. Hacinados. No, ¿qué hacinado? No sabés lo que son las ciudades, no sabés lo que es Taipei. No, de ninguna manera. A nosotros nos quieren hacer creer que no hay tierra. A nosotros nos quieren hacer creer que no podemos resolver el tema de la vivienda. Nosotros vamos a tener un paquete de leyes que nos va a permitir cambiar el sistema educativo, modificar la administración, tener un sistema de vivienda. Nosotros, acá no se respeta la antigüedad de la gente que está en los registros. Algo tan sencillo como eso. Lo que vamos a hacer es, nosotros necesitamos este paquete de leyes que apruebe la legislatura para gobernar Tierra del Fuego. Nosotros lo que le vamos a garantizar a los fueguinos es que esto que queremos hacer va a estar escrito. A partir del día 1 vamos a trabajar para que eso se cumpla. Le garantizamos que no va a haber corrupción. Corrupción. La corrupción es el cáncer de la política. Todos los que están conmigo en la lista son gente honorable, que no tiene manchas,
de corrupción. Nosotros lo que vamos a garantizar a los fueguinos es que vamos a tener un gobierno transparente. Le va a decir, esto es lo que queremos hacer desde el día 1, estas son las leyes que necesitamos modificar y vamos a ser transparentes. ¿Hay corrupción en Tierra del Fuego? Obviamente, claro que sí. ¿A qué nivel? Altísimo. Porque la corrupción no es solo... Mirá, si esta copa vale 10 pesos, pero yo tengo una ley de emergencia económica, y entonces esta copa puede valer 1000. ¿No viste los carteles de obra, las cifras que tienen? Decís, ¿qué? ¿Tanto? Y si hay corrupción, ¿por qué no se denuncia? ¿No se denuncia? ¿Quién te dijo que no se denuncia? Estamos hablando en los estamentos que corresponde, estamos hablando en la justicia, Obviamente. no mediáticamente. Obviamente que hay denuncia. Obviamente que hay denuncia. Siempre hay denuncia por corrupción. Que yo sepa, la presidenta está denunciada por corrupción. Estamos hablando de Tierra del Fuego. Lo mismo. Lo mismo. Hay organismos de control que tienen que funcionar. ¿No funcionan? Obviamente que no. Obviamente que no. Mirá, yo te voy a dar un ejemplo de cómo se resuelve la corrupción. A ver, se lo voy a plantear al revés. Pero déjame que te haga concreto esto. Pero déjeme, ya que llegó al punto. Héctor Tito Stefani o cualquier candidato. Sí. ¿Sí? Hoy, funcionario electo. Sí. Conoce un caso de corrupción. No lo denuncia. Es un corrupto. ¿Y no incurriría en incumplimiento de los deberes de funcionario público? Claro, obviamente que sí. Pero vamos a decir, che, ¿cuál es el punto de corrupción más grave que tiene la política? A ver. La obra pública. ¿Y cómo se termina la corrupción en la obra pública? No se venden más los pliegos, se publican todos gratis en internet. Vos abrís los sobres y no sabés qué empresa se va a presentar. El gobierno de Cambiemos, el ápero Macri, bajó así el 40% del kilómetro de ruta en dólares. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con qué? A partir de ahí, ¿Qué pasó con quién? ¿Con el gobierno de Cambiemos? con el gobierno de Cambiemos. La Argentina es un país donde los últimos 30 años gobernó el kirchnerismo. Un país donde si no hace una transformación importante de su legislación impositiva, si no se moderniza su legislación laboral, Argentina no arranca por más que venga Angela Merkel. ¿Quién es la mejor política o la más reconocida en el mundo? Angela Merkel, bueno, y fracasa con todo éxito. Eso es lo que pasó. La Argentina es un país inviable. Además, es el 8º país en tamaño del mundo. Uno de los más ricos potencialmente, porque tiene pesca, tiene minería, tiene petróleo, tiene gas, tiene turismo, tiene logística. Pero le va mal, porque los países no son ricos por los recursos que tienen. Los países son ricos por la gente que vive en ese país, por cómo está formado. Cuando yo te decía la educación, ¿en qué gastan los recursos los países que le va muy bien? Noruega, por ejemplo, que tiene 4 o 5 PBI ahorrado. En la gente. Noruega invierte en la educación de su gente porque sabe que si a ese chico lo estás educando bien, a ese país no le puede ir mal ni por casualidad. Japón, 2 pedazos de piedra perdida en el Pacífico, potencia mundial. No tienen café, no tienen nada, no tienen metales. Holanda, 10 millones de personas en una provincia, en un país que tiene el tamaño de Jujuy, uno de los principales exportadores de alimentos a toda Europa. Los países no son ricos por lo que tienen. Pues fíjate nosotros, no debe haber un país más que tenga más recursos que nosotros. Chile, primera frontera en extensión, Estados Unidos, Canadá. Segunda frontera, Rusia, Kazajistán. Tercera frontera en importancia, Argentina, Chile. Los chilenos viven de los salmones y del cobre. Nosotros compartimos esa cordillera, no tenemos minería. Cuando se habla de Argentina parece que es un país totalmente inviable. Si bien lo planteaba en los últimos años, prácticamente hubo un solo partido político, salvo los últimos 4 años de Macri, pero Macri, que gobernó el país. ¿Y hasta qué punto hemos llegado? Es decir, mayor cantidad de impuestos, una inflación galopante, ¿atribuibles a qué? ¿A una guerra? El resto de los países limítrofes tuvo una guerra. ¿Atribuible a qué? Al COVID, el resto de los países limítrofes. Pero sin embargo nosotros seguimos con un proceso inflacionario que nos está comiendo vivos. Perdón. El presidente dice que la inflación de la Argentina es por la guerra. Una de las dos cosas, pandemia y guerra.
los dos países que están en guerra ya resolvieron la inflación. O sea, los dos países que están en guerra resolvieron la inflación. Nosotros decimos que nuestra inflación es culpa de ellos. Y ellos dos ya la resolvieron. Cuando te conté de Taiwán, 23.600.000 habitantes, media Argentina, 1.700 muertos por COVID tuvieron. Nosotros tuvimos 130.000 con el doble de población. Algo hicimos mal, ¿no? Seguramente algo No, hicimos seguramente mal. no. Claro que hicimos mal. Bien. Habíamos quedado en esto de llega el momento de la votación, asume Héctor Tito Stefani, cuáles serían las 3 primeras medidas que iba a tomar. Empezamos con... Te dije que vamos a tener un proyecto de ley, vamos a tener todas las leyes que necesitamos modificar para que, vamos a reducir, no el Estado, sino la cantidad de políticos que tiene el Estado, la cantidad de cargos políticos que tiene el Estado. Vamos a optimizar los recursos del Estado. La que va a ser el ajuste que viene en la provincia de Tierra del Fuego es la clase política, no el Estado. Nosotros no concebimos un desarrollo económico sin un Estado fuerte. Ese Estado se va a ocupar con muchos recursos de la educación, se va a ocupar de la salud y se va a ocupar de resolver los problemas de vivienda. Por otro lado, nosotros vamos a generar las condiciones para que las empresas vengan a invertir a Tierra del Fuego. Le vamos a reducir los impuestos que nosotros cobramos. Las empresas que vienen acá no pagan ingresos, no pagan ni IVA ni ganancias, pero ingresos brutos sí pagan. Nosotros somos los que tenemos que generarle las condiciones a esas empresas para que vengan a instalarse, para que hagan obra pública, para que esa obra pública sea transparente, para que no tengamos digamos, duda de si se está haciendo un negocio. No, el Estado no va a hacer negocio. El Estado va a hacer las herramientas necesarias para que podamos tener el desarrollo económico que se necesita. Yo siempre doy el ejemplo del gobierno de Estavillo. Si el Estado en la década del 90 no hubiese hecho el aeropuerto internacional y el puerto, no hubiese venido un señor a instalar un hotel 5 estrellas y por lo tanto el turismo hoy no sería la cadena de desarrollo de valor que es para Tierra del Fuego. Mucho para Ushuaia, pero esa cadena de valor tiene que llegar a Tierra del Fuego. Ese turismo hay que hacer que creció porque el Estado hizo las obras de infraestructura necesarias. Eso mismo tiene que pasar con el puerto. Este es el puerto, las empresas que van a invertir en este puerto con estas condiciones del pliego, la explotación es a tantos años. Cuando las reglas son claras y el Estado no tiene corrupción, se puede hacer cualquier cosa en Argentina. Cualquier cosa en la Argentina que normalmente lo hace la clase dirigente o la clase política. ¿Quién está en la lista de favoritos de la política de Héctor Stefani? Nosotros tenemos una... Bueno, mi papá siempre me decía, cuando vivía, que me junte con gente más capaz que yo y más inteligente. Bueno, Paulino es uno. Paulino Rossi es una persona formada, es un buen tipo, que tiene el empuje necesario y que cree en lo mismo que creemos nosotros. En la legislatura llevamos a María Eugenia Charbeto, a Sebastián Ferrari, son gente que los conozco hace mucho tiempo, a Elisa Dietrich, trabaja con nosotros Ramón Gallardo, que es un fueguino que tiene, como nosotros, un sexagenario. Contador Gallardo, Río Grande. Exactamente, que tiene un conocimiento de la ley 19640, te diría, debe ser uno de los que más conoce de la ley 19640 en Tierra del Fuego, que conoce bien de los incentivos hacia las empresas que nosotros queremos atraer para que inviertan en Tierra del Fuego. En el Consejo Deliberante, bueno, acá tenés 2 candidatos concejales que me acompañaron hoy, Tiago Ibarra, Laza, y Claudio Rodríguez. También la tenés a Marita Pérez, que encabeza la lista, Lorena Balbi, gente que siente esto que yo te comenté antes, que hay que participar si no te gusta lo que ves de la clase dirigente. Nos quedan pocos minutos, pero... Perdóname. Santiago López, que empuja mucho en Tolwyn. Me parece que son... Bueno, y en Río Grande también tenemos gente. Esa es parte de la lista de
favoritos de la política de Stefani. Sí. José Luis Álvarez, candidato a intendente en Río Grande. ¿Y a nivel nacional? A nivel nacional, yo creo que hoy yo me identifico con Horacio Rodríguez Larreta. Tengo mucho cariño por Patricia Bullrich. Tengo, te diría, una simpatía muy grande por Lustó. Me parece que esos son los que a mí de alguna manera hace que me pueda identificar con ellos. Ya le viene la pregunta, con políticos locales. ¿Le gusta el ping-pong? Sí. Melella es un administrador, un simple administrador. Tierra del Fuego necesita un gobernador. La actual vicegobernadora Mónica Urquiza es Mónica la conozco de haber trabajado con ella, técnicamente apta. Pablo Blanco es Pablo Blanco es un dirigente de Tierra del Fuego que en la última elección de senador dijo que bueno, que para él esa era la cúspide de su carrera. Y yo creo que sí, tendría que haberse quedado con ese mensaje. Federico Frigerio es Federico Frigerio es un muchacho inteligente, emprendedor, que vive en Cava, que vive en Avenida Libertador frente a la Escuela de Mecánica La ESMA. Última, Héctor Stefani es Héctor Stefani es un político de Tierra del Fuego que hace muchos años que vive en Tierra del Fuego, que camina tranquilamente por la ciudad y que quiere para Tierra del Fuego lo mejor. Quiere que cada fueguino sienta que vive en la mejor provincia de la Argentina. 30 segundos en esa cámara. ¿Qué le dice al elector de Tierra del Fuego? Le digo que nosotros venimos a ejercer un gobierno transparente, sin corrupción, que vamos a trabajar incansablemente para que la educación de los fueguinos mejore, para que la salud de los fueguinos mejore, para resolver los problemas que tenemos cotidianos y que vamos a dejar con mucha pasión todo nuestro esfuerzo. Cuando yo termino una campaña, digo, el último día llego al fin de la campaña sin aliento, digo, bueno, hicimos lo que teníamos que hacer. Eso queremos hacer para Tierra del Fuego. Stefani, gracias. Gracias a vos por la invitación. Toda la suerte. Gracias. Señores, nos vamos. Hemos aprovechado de la mejor manera posible estos 42 minutos de artística que tenemos cada miércoles en esto que hemos denominado Controversias. Muy buena Pascua y nos vemos el miércoles que viene. Chao.